Marimari Compuché, Marimari Pulagnien, Marimari Puguenui, Inche Ruth Vargas Forman, psicóloga forense. Buenas tardes a todos y a todas, hermanos y hermanas mapuches, amigos, soy Ruth Vargas, psicóloga forense. Es realmente un honor compartir con ustedes. Me alegra esta oportunidad de encontrarnos en esta tarde de verano para ustedes y una mañana de invierno para mí. Quiero saludar a quienes se han conectado a la conferencia, a las autoridades mapuches, a los profesionales mapuches que nos han acompañado en estos días, a las y a los colegas con quienes hemos colaborado en las últimas décadas. Agradezco a los organizadores y organizadoras de esta conferencia que me han invitado a hacer el cierre de esta primera conferencia de psicología forense y pueblos indígenas e interculturalidad. Ha sido muy grato para mí escuchar y participar y acompañar en la reflexión de los últimos días. Reflexión que nos recuerda los grandes desafíos y las grandes posibilidades de la psicología forense en contextos interculturales y en especial en el trabajo con pueblos indígenas. Mi conferencia la he denominado Psicología forense en Avillala en contextos de injusticias sociohistóricas y de anhelos de reconstrucción del buen vivir. Avillala es el nombre que el pueblo Kuna le ha dado al continente y significa tierra en plena madurez. He escogido este nombre de conferencia porque me parece necesario situar mi experiencia como psicóloga forense trabajando con miembros de pueblos indígenas, situar a la psicología y luego situar a la psicología forense como una rama de la psicología que es auxiliar de la justicia, justicia que se ejerce en el continente y en el territorio avillala. Y de más está decir que es una justicia ajena a los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas tienen sus propios modos de regular la justicia. Nací en Chile, en un territorio colonizado. Vivo en el territorio Calapuyá, en la latitud 45 norte en el Océano Pacífico, que solamente hace 150 años se llama Oregón. Soy una inmigrante en los Estados Unidos. Ejercer la profesión de la psicología en este país del norte ha transformado totalmente mi perspectiva de trabajo y de praxis. Hoy les invito a ustedes a observar el lugar donde se ubican y el territorio que los sustenta, así como las perspectivas con las que observan sus realidades. Tomen por favor un minuto y reflexionen cuál es el territorio que los sustenta, cuál es la nación a la que le pertenece, al pueblo originario que le pertenece ese territorio. Y imagínense la antigüedad y las memorias que existen en esos territorios. Es importante entonces considerar el contexto y el territorio que nos sustenta, así como nos vinculamos a las prácticas de trabajo. Por mi parte, desde este territorio reconozco el legado y la acogida que me han ofrecido miembros de los pueblos indígenas de estos territorios y de otros territorios que me han inspirado y me han acompañado, y juntos hemos hecho levantamientos de evidencias de violaciones de derechos humanos a miembros de los pueblos indígenas y autoridades tradicionales de pueblos indígenas. Les contaré de mi experiencia viviendo en el norte, en los Estados Unidos. He trabajado en el programa de Psiquiatría e Interculturalidad de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón, que ofrece servicios para refugiados y para víctimas de la tortura. Este programa atiende a 17 diferentes países, 17 diferentes grupos culturales de múltiples idiomas, y en mi experiencia me ha tocado trabajar con las comunidades latinoamericanas.
También he promovido, y a raíz de mi experiencia trabajando con víctimas de tortura que se refugian en los Estados Unidos, he promovido el Protocolo de Estambul, que es un instrumento que ofrece los lineamientos para la documentación efectiva de la tortura y que impulsa la homologación de los estándares nacionales a ajustarse a los estándares internacionales. Es decir, uno trabaja en la documentación forense y en la sala forense o en el territorio donde hace su documentación, considerando los estándares internacionales de derechos humanos. Estas documentaciones pretenden prevenir la tortura, pretenden que promover la documentación y la búsqueda de justicia y reparación. Esos son los objetivos de cuando uno hace capacitaciones en el protocolo de Estambul. Y los cursos entonces abordan el papel, el propósito y la metodología necesaria para escribir informes médicos, psicológicos, forenses con integridad científica y profesional, y junto a mi colega José Quiroga por los últimos 12 años hemos estado promoviendo pericias independientes en el territorio mapuche, precisamente por la falta de documentación estatal de las violaciones a los derechos humanos en personas del pueblo nación mapuche. Entonces, con la evidencia psicoforense, con la documentación psicoforense, es posible constatar, argumentar ante los tribunales e informar los cambios psicológicos, los cambios psicosociales en las personas, en las familias y en las comunidades, luego de haber vivido una experiencia traumática, y esto entonces permitiría levantar esa documentación a los sistemas de justicia, ya sea por violaciones de derechos humanos o por otras solicitudes que hagan los tribunales de justicia. Los informes psicológicos forenses en el sistema acá en los Estados Unidos, en la búsqueda de asilo, yo he venido documentando a personas de diferentes países de Latinoamérica, y el propósito de estos informes cuando las personas están buscando refugio es corroborar la victimización y el miedo al retorno, es decir, la persona argumenta que tiene un miedo intenso de retornar a su país por las amenazas que ello puede traer, y la idea también es comunicar al tribunal el funcionamiento de la persona tras las experiencias de victimización. Y entonces hay que dar un diagnóstico, un plan de tratamiento. ¿Qué pasaría si la persona es obligada a retornar a su país de origen? Y también ofrecer un pronóstico, es decir, cuál sería el beneficio de que la persona pudiese establecerse en el país que le ofrece acogida y refugio. Haciendo esas documentaciones entonces, a través de las últimas décadas, hemos podido constatar que hay que hacer una documentación contextual, una documentación que ofrezca una trayectoria temporal de las experiencias. Entonces ofrecemos una mirada de documentación de las experiencias premigratorias, los procesos migratorios y las transiciones hacia el país de acogida, y las experiencias postmigratorias que están impactando a la persona que busca y está en búsqueda de refugio. Lo que hemos constatado en mi experiencia documentando, y esto es parte de mi tesis doctoral, es que el 70% de los varones y el 78% de las mujeres calificaban con el síndrome de estrés postraumático, y en el último tiempo, luego de que el DSM-5 y la Organización Mundial de la Salud en su sistema de clasificación incorpora el trauma complejo, entonces también hemos documentado la traumatización compleja.
Las memorias sobreviven en el continente. Entonces, las documentaciones de las personas que buscaban refugio en los Estados Unidos no solamente traían a la sala de evaluación o a los espacios donde hemos hecho las evaluaciones, muchas veces en los territorios donde los grupos culturales se reúnen. Hemos visto entonces, en mi experiencia, he documentado personas maya, cuyo idioma es el mam, el quiché, el canjobal, personas que vienen de Colombia, cunas, mixtecos, gente de México, del país llamado México, mixtecos, de personas que hablan zapoteco, guaraní, mapudungún. Entonces esto ha dado una perspectiva histórica de las violencias estructurales que afectan los territorios y de cómo el territorio ha estado amenazado. Entonces, en todo el continente, las culturas ancestrales han estado amenazadas porque muchas veces se considera que están amenazando el progreso o el desarrollo como lo ve la modernidad, y están forzados a desplazarse de sus territorios, y entendemos que los defensores de derechos humanos y los defensores de la tierra son quienes están más en riesgo en este continente. Las Naciones Unidas, en un informe del 2013, indica que los pueblos indígenas del mundo persiste la desigualdad en el acceso a la justicia en comparación con las poblaciones no indígenas. En los últimos 20 años se han reconocido los derechos indígenas, pero como dicen muchas de las personas indígenas con las que yo he trabajado, estos derechos indígenas muchas veces se quedan en el papel. Entonces, las documentaciones de refugiados en los Estados Unidos sirven para la búsqueda de asilo, y hemos visto, haciendo una investigación que recopiló la información de los centros de tratamiento de los Estados Unidos que ofrecen servicios a víctimas de tortura, recogieron 9.025 personas y se condicen las altas tasas de estrés postraumático y las altas tasas de depresión en esta investigación. Y lo mismo que en mi investigación doctoral, la violencia sexual es la violencia político-sexual, es la violencia que sufren las mujeres y que la distingue muchas veces de los hombres, quienes también sufren violencia político-sexual, especialmente los grupos LGBTQ en sus territorios, pero son las mujeres quienes mayormente la padecen. Los informes psicoforenses en el sistema internacional, en una investigación de médicos por los derechos humanos, después de haber visto 2.500 evaluaciones psicoforenses y médicos forenses, indican que cuando las personas se apoyan de una evaluación, tienen el doble de posibilidades de conseguir su asilo que cuando no se acompañan con una evaluación psicoforense. Eso nos da cuenta del valor de la evidencia en juicios, y por eso es de tal importancia promover la evidencia psicoforense, promover el valor de la evidencia también independiente, debido a que muchos países, pese a que cuentan con peritos forenses estatales, son muy negligentes en documentar y en ofrecer pericias diligentes que puedan dar cuenta de las experiencias de las familias y de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y que están en búsqueda de justicia. También se necesita entonces un marco jurídico que pueda facilitar la incorporación de la evidencia y de los testimonios, y también se requiere de conocimiento de los jueces, de los persecutores, de los defensores, que valoren el aporte de la psicología
en ofrecer conocimiento experto en la resolución de temas que le competen a la justicia. Quiero dar cuenta de este caso en la Corte Interamericana, que es el caso de los Loncos, que es la primera sentencia en contra del Estado chileno por la aplicación indebida de la ley antiterrorista, y el Estado de Chile fue condenado por una serie de irregularidades y faltó a una serie de garantías, es condenado, y el proceso de documentación que me planteé y que traía desafíos desde la perspectiva de la psicología clínica, traía desafíos desde la perspectiva de la psicología forense y traía desafíos desde el contexto de los derechos humanos y de los derechos de pueblos colectivos. Entonces había que crear una metodología que pudiese transmitir la vivencia mapuche al sistema interamericano con una intención de no reproducir una relación colonizadora y asimétrica, para no afectar la confianza y construir así un riguroso y acucioso relato de las vivencias mapuches. Entonces esta es una metodología participativa en encuentros con las familias y las comunidades, que sigue los protocolos de presentación y de entrada a las comunidades, y son las autoridades tradicionales quienes me invitaron en colaboración con los abogados, y nos empezamos a preguntar qué hacer, por qué, cómo hacerlo, quiénes van a participar, dónde nos vamos a encontrar, cuándo es un buen tiempo para hacerlo. Y el propósito era entonces documentar los efectos de las persecuciones y condenas por la aplicación de la ley antiterrorista, que en Chile se ha venido usando desde el 2020, desde el 2001, ya son 20 años, y comunicar estos efectos al sistema interamericano de derechos humanos. Entonces la evidencia psicoforense pudo constatar que hay un trauma individual, un trauma familiar y un trauma histórico debido a la extensa a la extensa violencia del Estado en contra de las personas mapuche, y que hace un daño intergeneracional y que es una amenaza a la sobrevivencia cultural. Las huelgas de hambre han sido una de las formas en que las personas mapuches han llamado la atención a los sistemas de justicia y a los sistemas políticos, pese a que la Corte Interamericana ha sancionado al Estado de Chile, la ley antiterrorista se sigue aplicando, por lo tanto, en esa forma Chile está al debe en lo que la Corte indicó. La Corte Interamericana indicó que las sentencias, utilizar las sentencias que Chile, con las que condenó a los líderes mapuche, hubo razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios. Y eso da cuenta de que debemos poner atención a que quienes trabajamos en la documentación de violaciones de derechos humanos debemos trabajar desde una perspectiva de servicios comprensivos en tortura, en trauma histórico, en genocidio, en etnocidio, en epistemicidio y también podemos decir en ecocidio, por la destrucción de los territorios. De acuerdo a la normativa internacional, los pueblos indígenas deben tener pleno acceso a la justicia, abarcando tanto el sistema legal del Estado como sus propios sistemas de justicia. En muchos sistemas de justicia nacionales no se han incorporado o no han dialogado los sistemas de justicia tradicionales.
y eso deja a los pueblos indígenas entonces que están siendo regulados y manejados por leyes y normas externas, extrañas, que nunca les pidió la opinión o nunca les consultó en la forma en que sus territorios y sus vidas estaban siendo manejadas. Esto se ha llamado la doctrina del descubrimiento porque son normas y leyes que vienen regulando el continente desde la bula papal, cuando el Papa dividió el continente en colonias entre Portugal y España. Desde entonces, las leyes que regulan los territorios indígenas son ajenas y se puede usar el concepto de colonialidad, que es un patrón de poder que surge del colonialismo, pero que pese a que las colonias ya no están los estados nacionales, el colonialismo persiste en la institucionalidad. Entonces, desde esta colonialidad se establece la diferencia de inferioridad para justificar la explotación, el despojo y la violencia, y se crean categorías, lugares sociales y experiencias producto de esta jerarquía social que produjo el colonialismo. Entonces, los afroamericanos, los indoamericanos, los asiáticos americanos, todos tendrían una categoría menor, las minorías sexuales quedan en esta categoría y muchas veces de deshumanización. Entonces sabemos que las universidades han promovido un conocimiento europeizante y lo que nos interesa como psicólogas, como psicólogos, como profesionales de las ciencias sociales es ser conscientes de que la psicología y el derecho y otras profesiones asociadas a las ciencias jurídicas provienen de una tradición europeizante, y también debemos ser conscientes del trato histórico desigual ante la justicia en el contexto de estas jerarquías raciales que se establecieron en el continente, donde lo blanco y donde la clase es valorada. Y creo que no debo extenderme en que los sistemas de justicia han perpetuado en el continente este racismo y este clasismo y este sexismo al regular la justicia. ¿Qué sucede entonces cuando las formas de vida de un pueblo se destruye a causa del genocidio? ¿Qué pasa cuando un pueblo pierde su territorio, cuando vive bajo la represión, cuando sus miembros están las personas del pueblo son obligados a desplazarse dentro y fuera de las naciones? Entonces se pierde la lengua y se puede perder la cultura. Como nos dicen nuestros amigos y Wenui, Lacniene, de la comunidad de historia mapuche, quienes han persistido en crear y en generar conocimiento desde los territorios. En Escucha Huinca nos dicen: cuando llegaron los Huincas quisieron adueñarse de todo, de nuestra tierra hasta de nuestro conocimiento. Quisieron adueñarse, en adelante solo su conocimiento fue válido. ¿Es esta una buena forma de vivir? Entonces nos queda claro, ¿no?, que se impuso una episteme sobre los conocimientos del territorio. Entonces la psicología forense, que es una ciencia que está regulada por normas éticas y también que se ajusta a las normas de los derechos humanos nacionales e internacionales, requiere de procedimientos metodológicos rigurosos,
con el objetivo de ofrecer una evidencia de calidad que tenga el peso científico suficiente para el esclarecimiento de las preguntas que se generan en el marco de investigación y que cumpla con criterios para ser aceptada en un tribunal. Como dicen las normas de la psicología forense, de la psicología de la Asociación Americana y también de la Asociación Americana de Psiquiatría y de la Asociación Americana de Psicología, dice que la integridad del proceso va a depender de cada eslabón, es decir, de cada momento de la trayectoria, de la metodología que se plantee el perito. Y el resultado entonces va a depender de la calidad de la evaluación. Y nos indica que los evaluadores deben hacer decisiones basadas en las circunstancias de cada caso. Por lo tanto, cuando trabajamos con miembros y personas de pueblos indígenas, debemos hacer los ajustes y las aproximaciones necesarias para considerar que estamos respondiendo adecuadamente y respetuosamente a las necesidades del tribunal y también a las necesidades y protegiendo los derechos nacionales e internacionales de la persona con la que estamos trabajando o de la comunidad con la que estamos trabajando. ¿Quiénes han aportado a la psicología forense para ajustarla a estas necesidades específicas? En las últimas décadas son los miembros de pueblos o de grupos minorizados, son psiquiatras, psicólogos afroamericanos, nativoamericanos, asiáticos americanos, latinoamericanos, quienes vienen ofreciendo aportes para sustentar las perspectivas basadas en derechos. Entonces, se promueve, por sobre todo cuando se trabaja con personas de una diversidad cultural distinta a la del evaluador, la entrevista clínica semiestructurada, y se promueve el uso de la entrevista de formulación cultural que el doctor Ezra Griffith, que es un afroamericano, desde los 90 venía un afroamericano psiquiatra. Él insistió en la Asociación Americana que se introduzca este método de evaluación cultural, que es la entrevista de formulación cultural, y que implica adquirir un entendimiento de las perspectivas de los evaluados sobre el incidente que se investiga, sobre su identidad cultural, sobre factores culturales que son relevantes a la enfermedad, al entorno social, y también nos dice cualquier elemento intercultural relevante entre el evaluado y el evaluador. Entonces, nos invita a mirar cualquier diferencia de poder, cualquier diferencia de idioma que esté afectando la relación de evaluación. Nos dice también Ezra Griffith que las voces del evaluado, las voces de la familia, las voces de la comunidad y las voces del experto se comparten en este informe, y uno debería mirar desde todas las perspectivas y autoobservarse en términos de los sesgos que pudiese estar afectando el diagnóstico o la forma en que la persona observa su salud o enfermedad desde su perspectiva cultural. Las competencias forenses en contextos interculturales han sido de interés de las ciencias forenses, psicológicas, psiquiátricas y también del trabajo social, entre otros.
Y también, otra vez, son minorías, como el Dr. Sands, que es un asiático americano, quien insiste en traer estas competencias forenses y decir que adecuar la evaluación a la cultura del evaluado es un requerimiento basado en los derechos humanos, y entonces permite ofrecer una opinión forense culturalmente relevante, y esto requiere una exploración profunda del evaluador, de observarse a sí mismo, de mirarse a sí mismo. Son conocimientos y habilidades y atributos necesarios para trabajar con sensibilidad, nos dice Sen. Y desde entonces surgen una serie de perspectivas, para, bueno, los tribunales de justicia han hecho una serie de jurisprudencia referida a las competencias forenses que deben tener los evaluadores. En Canadá se criticaban evaluaciones porque no eran culturalmente competentes en pueblos indígenas, y hay otra jurisprudencia también en los Estados Unidos, donde instan a los forenses a cultivar competencias culturales. El doctor Eduardo Durán nos dice que si no adecuamos nuestra mirada al trabajo con pueblos indígenas, podemos estar usando un modelo neocolonizador que se llama racismo clínico, porque estamos imponiendo cosmovisiones incongruentes con las creencias y valores que practican y promueven los grupos para alcanzar el bienestar. El doctor Bloom, que es un colega psicólogo cherokee y que preside la División 45 de la Asociación de Psicología Americana, que es una asociación de etnia, raza y cultura, nos pregunta si si la psicología puede continuar trabajando en contextos de colonialismo y de colonialidad, y cómo eso afecta nuestra relación. Podemos practicar la psicología sin reconocer el daño causado por el colonialismo y la colonialidad, y entonces eso nos da la responsabilidad de estar atentos a las injusticias sociohistóricas. Tenemos la responsabilidad de aproximarnos a la labor forense con los estándares éticos más elevados al relacionarnos con pueblos indígenas. También la Asociación de Psicología Americana promueve el modelo ecológico e interseccional, que es el modelo que permitiría entonces observar estas diferencias de poder. Y dice, los psicólogos forenses aspiran a reconocer y comprender las experiencias históricas y contemporáneas con el poder, los privilegios y la opresión. Buscan abordar las barreras institucionales y las inequidades relacionadas en la aplicación de la ley, la administración de la justicia penal y otros sistemas, mientras buscan promover la justicia, los derechos humanos y el acceso a los servicios de salud mental de calidad y equitativos. También el doctor Griffith nos recuerda de estas injusticias sociohistóricas y nos dice, los profesionales forenses requieren estar conscientes de que las instituciones de justicia han perpetuado el racismo, la injusticia clasista, machista, y que han excluido históricamente a franjas de la sociedad en el acceso a la justicia. Entonces, los pueblos preexistentes a las naciones, ellos, para un efectivo acceso a la justicia, es vital que se contemplen sus derechos colectivos fundamentales como pueblos indígenas, y eso solo va a permitir el sostenimiento del buen vivir, del Kumemongen.
los pueblos indígenas, la Asociación de Psicología Americana y la Asociación Canadiense han pedido disculpas a los pueblos indígenas en declaraciones del 2018, la Asociación Canadiense y la Asociación de Psicología de los Estados Unidos en el 2021. Los grupos de trabajo que lideraron la creación y los documentos con los que se pide disculpa a los pueblos indígenas desde las asociaciones de psicología son personas indígenas que trabajaron con sus propias comunidades y que levantaron estos documentos a la Organización Americana de Psicología. Y la disculpa tiene que ver con que se promovieron y se impusieron conocimientos y prácticas occidentales que no se condicen con las formas de ver la salud, la enfermedad, el bienestar, la prosperidad desde la perspectiva indígena. Los pueblos indígenas han sido considerados en el ejercicio de la psicología forense. ¿Podemos explorar prácticas decolonizadoras en la psicología forense? Yo apuesto a que sí, y puedo asegurar que desde mi experiencia trabajando con las comunidades mapuche, acompañada de abogados con los que hemos levantado estrategias psicojurídicas, en que hemos dialogado respecto a las nosologías. Entonces se dialoga respecto a las nosologías y se dialoga también respecto a cómo vamos a comunicar la información a los tribunales. Y estoy hablando de prácticas en que los abogados, las psicólogas, a veces los antropólogos, visitan los territorios y se dialoga la pericia. Y hemos trabajado con el Centro de Investigación CITSUR en el sur de Chile realizando ese tipo de aproximaciones y también con la Federación Internacional de Derechos Humanos y con el CEGIL, que es el Centro por la Justicia Internacional. Entonces, la Asociación de Psicología Canadiense tiene un documento maravilloso que yo los invito a trabajarlo, a conocerlo, porque allí se plantean principios para el trabajo con pueblos indígenas y nos indican que debemos desarrollar la autorreflexión y el conocimiento cultural para poder trabajar con las primeras naciones, que para poder trabajar con las primeras naciones tenemos que reconocer el genocidio y el epistemicidio al que el Estado, a la que los estados han sometido a los pueblos indígenas en el continente. También ellos señalan de la relevancia del reconocimiento y respeto de los conceptos indígenas de ser personas, familia, salud y de los modos de conocer. Reconocer la cultura y tradiciones como elementos que fortalecen el bienestar, es decir, la cultura es la sanación. Entonces, hacemos alianzas culturales en las aproximaciones se hacen en humildad, hay colaboración al aproximarse con los pueblos indígenas y esta colaboración es reconociendo la soberanía de los pueblos indígenas respecto a sus conocimientos y respecto a las pericias. Es decir, cuando uno trabaja con pueblos indígenas, ellos tienen soberanía sobre sus propias documentaciones. Metodología decolonizadora y justicia. Entonces, estamos aproximándonos a cómo trabajar desde una perspectiva decolonizadora. Para trabajar desde una perspectiva decolonizadora, primero, y esto nos indica Linda Smith, una
investigadora maorí, deben ser los procesos de investigación, tanto en la academia como en diferentes investigaciones que realizan los pueblos asociados a pueblos indígenas. Deben ser los propios pueblos indígenas quienes lideran sus investigaciones, porque están muy afectados por el extractivismo epistémico que ha afectado a los pueblos indígenas. Entonces hay una enorme desconfianza cuando las profesionales se aproximan a realizar documentaciones por la falta de respeto del uso de la información y el riesgo que eso puede llevar. Entonces, los métodos de investigación ayudarán, si son desde una perspectiva decolonial, van a ayudar a reclamar el control sobre las formas indígenas de conocer y ser. Y la forma indígena de conocer es una forma indígena ecológica de conocer. Wilson, él tiene un libro que se llama La investigación es una ceremonia, que es un libro maravilloso. Y este es un proceso de transformación que descentra las voces, las experiencias que han sido desconsideradas como resultado de la violencia epistémica, y nos recuerda que la investigación tiene que ver con centrar nuestras formas de ver el mundo y observar y entender el mundo desde una perspectiva decolonial. La psicología y los derechos humanos, entonces, como decimos, son los profesionales de los grupos minorizados, de los afroamericanos, indígenas, de los people of color, aquí le dicen, de las personas de color, quienes han promovido los cambios en las políticas y en los alcances éticos de la psicología. Las asociaciones de psicología, tanto de Canadá como de Estados Unidos, se han comprometido a realizar prácticas que desmantelen las opresiones, el racismo y promuevan la equidad. Y esto lo han levantado desde la calle, es decir, las voces negras en la calle, las voces afroamericanas han estado en las calles pidiendo desmantelar el racismo. Y entonces, en una declaración reciente de octubre del 2021, la Asociación de Psicología Americana se declara antirracista y se compromete a trabajar, y también para los pueblos indígenas y todos los grupos de color, a trabajar por desmantelar el racismo y promover la equidad. Entonces también se comprometen a descentrar el legado colonial y patriarcal, lo heteronormativo, para promover cambios en los sistemas de justicia, educación, salud y en la propia formación de los psicólogos. Por lo tanto, es un enorme desafío para la psicología promover la formación desde esta perspectiva, porque la formación de la psicología y de todas las profesiones ha estado enmarcada en una perspectiva occidentalizada, y que más y más las investigaciones de los propios pueblos indígenas y también de las asociaciones de psicología y de otras disciplinas que trabajan en las ciencias jurídicas nos indican que la aproximación occidental es limitada, y entonces la APA y la Asociación Canadiense, tras sus disculpas, instan a conocer a otros enfoques curativos que emanan de tradiciones indígenas y otras tradiciones no occidentales. Fomentan la práctica basada en evidencia culturalmente relevante. Y tanto los autores indígenas como estas asociaciones canadienses y norteamericanas de psicología se refieren a que el estándar más elevado para trabajar con pueblos indígenas
es la investigación participativa comunitaria. La comunidad entonces es tratada como un socio pleno e igualitario en todas las etapas de la investigación, incluido el diseño, el estudio, la recopilación de datos, el análisis y la difusión y la aplicación de los resultados. Otra vez, porque los pueblos indígenas tienen derechos colectivos y tienen soberanía sobre sus epistemes. Entonces nos toca mirarnos desde dónde comunicamos nuestra pericia, de qué sistema cultural estamos realizando nuestra pericia, la autoobservación de los sesgos eurocéntricos con los cuales estoy haciendo nuestras documentaciones periciales, los sesgos patriarcales, porque no queremos reproducir asimetrías en las documentaciones. Comentarles que yo he venido trabajando con este modelo que se llama modelo de coexistencia y que está basado en el modelo ecológico que promueve también la Organización Mundial de la Salud y también la Asociación de Psicología Americana, porque los modelos ecológicos son modelos que nos permiten observar contextualmente la realidad de las realidades históricas, las realidades sociales y culturales. Observamos entonces en el centro la identidad de la persona, rodeado por la familia, por la comunidad, por los territorios a los que pertenecen y todos los sistemas de salud, justicia, educación, religión, que están de una forma conectados con la formación de la persona, con la identidad de la persona, con el bienestar o el malestar de la persona. Es decir, estas tramas de opresiones que puedan estar afectando al bienestar o al malestar de la persona. Y este enfoque de observación ecológica y de observación de coexistencia, también de cómo los traumas y de cómo las opresiones impactan a las comunidades, impactan los territorios, impactan a las familias, impactan al individuo, creando daño psicológico y daño psicosocial. Puede también observarse pautas de resiliencia, o sea, es decir, no solamente documentamos los efectos de las opresiones o los efectos de la trama de opresiones entrecruzadas que pueden afectar a las comunidades o a los individuos, sino también podemos observar este transitar hacia la resiliencia, que en el trabajo con pueblos indígenas y especialmente en el trabajo con el pueblo mapuche, yo pude observar esta resiliencia a nivel individual, familiar, social y cultural, y también en otros pueblos, porque son las prácticas culturales con las que las familias sostienen el bienestar. Muchas personas relatan que a través de las ceremonias recuperan el equilibrio después de situaciones de abuso o maltrato. Entonces, cuando miramos como peritos, cuando miramos la realidad nuestra, nos autoobservamos y autoobservamos nuestras opresiones, las opresiones que nosotros vivimos, y también podemos observar si estamos haciendo ejercicios de opresión conscientes o inconscientes cuando nos relacionamos con otros. Entonces tenemos una tremenda responsabilidad de sensibilizar a los sistemas de justicia, a las profesiones, a los investigadores, a los estudiantes,
sobre perspectivas diferenciales e interseccionales, porque necesitamos ser conscientes de las opresiones entrecruzadas que se ejercen sobre los territorios, sobre los pueblos, sobre las personas. La psicología decolonial, nos dice el doctor Joseph Gone, que también es un indígena que trabaja en la Universidad de Harvard, un psicólogo. Dice, la psicología decolonial está en constante evolución. Hay muchas formas en las que podemos trabajar para reconstruir un enfoque decolonizador de la investigación, las formas de supervisión y las prácticas, y la formación. Una vez más, yo les comentaba que a través del ejercicio de documentar para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el caso Loncos y dirigentes mapuches, podemos constatar la resiliencia individual, familiar, social y cultural, e incluso a través de la producción del libro Sueños de Justicia, porque la pericia que se llevó a la Corte Interamericana, luego de estar en la Corte, ellos dicen, queremos que nuestra pericia sea un libro. Y yo les pregunté, ¿y qué pasa si ustedes no ganan el caso? Y ellos dijeron, igual queremos que usted haga un libro, porque necesitamos que se recuerde nuestra historia, lo que nos ha pasado. Y entonces ellos autorizaron a la realización de este libro, y aquí están sus abogados quienes les defendieron en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los principios de la nueva Constitución, que van a ser la plurinacionalidad y la interculturalidad, nos instan a tener miradas ampliadas de la psicología, y miradas ampliadas del derecho, y miradas ampliadas de otras ciencias que trabajan en la justicia. Los tratados internacionales van a tener rango constitucional, entre los cuales se encuentran los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo que va a redireccionar la justicia y los métodos de realizar aproximaciones forenses con los pueblos indígenas. La psicología también está en tiempos de transformación, y estos tiempos de transformación para la psicología nos invitan a tener esta comprensión de lo plurinacional, de lo intercultural, de lo depatriarcal. Entonces debemos proyectarnos hacia un futuro con relaciones que reconocen y aprecian la diversidad, los derechos fundamentales, los derechos internacionales que ponen en el centro la dignidad de los pueblos y la dignidad de la vida. Aspiramos a una ecoconstitución, el buen vivir en armonía y en coexistencia en la diversidad. Y como nos decía Elisa Loncón, se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con las mujeres, con los territorios. Este es el sueño de nuestros antepasados que se hace realidad. Así es que, Pulakmien, esta es mi conferencia. Ha sido grato e interesantísimo poder compartir con ustedes, y deseo que estén abiertos a las preguntas. Chaltu, chaltu.